Buenas tardes, familias. Tal y como os explicamos la semana pasada, os hemos preparado dos vídeos para explicaros el plan de organización que hemos elaborado según las orientaciones del Departamento de Educación para la vuelta al colegio. El documento entero lo podéis consultar en la página web. Mirad, esta situación nos ha cambiado la vida tanto a familias como a docentes, y si hay una palabra clave en estos momentos de incertidumbre, debería ser la palabra flexibilidad. Este curso tendremos que ser muy flexibles, ya que según la situación de la pandemia nos harán ir modificando este plan que a continuación os queremos presentar. De hecho, hemos esperado hasta hoy, el último momento, porque aún se estaban ultimando algunos detalles de la normativa. En nuestro plan buscamos el equilibrio entre la protección de la salud de toda la comunidad educativa y el derecho de los niños a una educación de calidad. Hemos recibido del Departamento de Educación una dotación de 1,5 maestros de refuerzo, también una técnica de educación infantil y 20 horas de un auxiliar de educación especial. Con este personal no podemos desdoblar todos los grupos de la escuela, ni siquiera tenemos los espacios para ello. Pero sí que podemos conseguir entre 11 y 13 horas, con 2 maestros en cada grupo. Y podemos mantener las especialidades. De esta manera no perdemos la calidad que ya habíamos conseguido en la educación de nuestros alumnos. Se prioriza mantener grupos estanco o burbuja. Seguro que habéis escuchado en las noticias hablar de los grupos burbuja. ¿Qué son los grupos burbuja? Pues son los grupos clase, con su tutor de referencia y con todas las medidas de salud y seguridad oportunas para que podamos tener la trazabilidad de los contactos, todas las personas que se relacionan con este grupo de alumnos. Para la seguridad de todos tendremos que respetar todas las medidas sanitarias. Y este curso hay algunas novedades. La primera, y sintiéndolo mucho, este curso las familias por seguridad no podéis entrar en la escuela, a menos que os citen los tutores o desde dirección, y solo se atenderán casos excepcionales. Muy importante, ningún alumno podrá venir a la escuela con una temperatura superior a 37,5 grados. Entonces, no podéis darle un antitérmico tipo Dalsy en casa y cuando le baja la temperatura traerlo al colegio, porque entonces conseguiremos que cuando lleven un ratito aquí les vuelva a subir la fiebre. Os haremos llegar una hoja de control de síntomas para que las familias lo tengáis presente cada día y en caso de duda podéis consultar al pediatra. Las familias deberéis estar disponibles en cualquier momento que os llamemos de la escuela en caso de que vuestros hijos presenten síntomas compatibles con la COVID. Nosotros seguiremos un protocolo marcado por salud y aislaremos a los alumnos con una persona responsable hasta que los vengáis a buscar. Pensad que salud nos puede cerrar grupos concretos o la escuela entera. Hay que ser solidarios y responsables siguiendo las normas sanitarias correspondientes. Muchas gracias. Ahora os explicaremos brevemente las medidas organizativas y sanitarias que utilizaremos este curso en la escuela. ¿Cómo será la entrada a la escuela? Todos los alumnos de primaria tienen que venir a la escuela con una mascarilla puesta y que lleve su nombre. También tendrán que traer una bolsa de tela con una cinta para colgarla o una riñonera donde podrán guardar la mascarilla en los momentos que no tengan que usarla. Ningún alumno de primaria podrá entrar sin la mascarilla a la escuela. Para los alumnos de infantil, la mascarilla no es obligatoria. Las entradas y salidas de la escuela se realizarán de forma escalonada en franjas de 10 minutos. Los alumnos harán filas en los puntos indicados por donde tienen que entrar. Entraremos por 3 puertas y en cada una de estas encontraréis unos carteles indicando qué grupos entran y los horarios tanto de entradas como de salidas. Os rogamos que seáis estrictos con el horario para así evitar aglomeraciones de familias y alumnos en la acera de enfrente del colegio. Si algún día un alumno llega tarde y su curso ya ha entrado, entonces tendrá que esperar en la calle hasta que hayan entrado el resto de los grupos. ¿Cómo serán las clases? Cada grupo clase será un grupo estable, formado por los alumnos y su tutor o tutora. Además entrarán otros profesores. Como máximo en total no serán más de 4 o 5 que entren a dar clases. La mayor parte del tiempo estarán en su aula de referencia,
pero siempre que sea posible se intentará utilizar las terrazas y los patios para realizar actividades lectivas con los alumnos, ya que el riesgo de transmisión en los lugares exteriores es mucho más bajo. Los desplazamientos que realicen los alumnos por la escuela siempre serán en fila y acompañados por un adulto. Limpieza y desinfección. Todas las aulas y espacios de la escuela se ventilarán con antelación antes de que entren los alumnos. Las puertas de las aulas y las ventanas se mantendrán abiertas siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Todos los espacios de la escuela se limpiarán y desinfectarán diariamente. Y las superficies de mayor uso, como pueden ser las manetas de las puertas, las barandas, los interruptores, se harán más frecuentemente, varias veces al día. El material común que utilizan diferentes grupos, como el de educación física, el de informática o de psicomotricidad, se desinfectará después de cada uso. La limpieza de manos se realizará con agua y jabón o bien con gel hidroalcohólico. Y todos los alumnos y personal del centro lo harán varias veces al día. Se realizará a la entrada y salida de la escuela, antes y después de desayunar o de comer, antes y después de ir al lavabo, antes y después de realizar cualquier actividad y siempre que se considere necesario. Dada la experiencia del curso pasado, todos nos dimos cuenta de la necesidad de tener una buena conexión a Internet en casa y de un buen aparato para poder conectarnos con la escuela. En caso de nuevos confinamientos, sea de una clase solo o de todo el centro, volveremos a la escuela virtual y por tanto tendremos que hacer videoconferencias, bajarnos vídeos, bajarnos las tareas de clase, volverlas a enviar y se hace imprescindible tener una buena tablet o un ordenador y una buena conexión a Internet para poder conectarnos con la escuela. Por eso os animamos a todas las familias que estéis preparados y que hagáis previsión y una buena inversión si es necesario para estar preparados para esta situación si se diera el caso. Ahora mismo no tenemos ninguna previsión a corto plazo de tener ayudas de material o económicas en este aspecto del Departamento de Educación. Si más adelante llegaran ya os lo comentaríamos. También como medida excepcional, este año los alumnos de primaria se llevarán a casa cada día los cuadernos propios que han comprado en verano, por si tuvieran que trabajar desde casa, tenerlos allí. Antes también se os ha comentado que las familias este año no podéis entrar en la escuela. Entonces las medidas de comunicación con el maestro, con los tutores de cada clase será con la agenda, como es habitual, y también a través de un correo electrónico que tendrá cada maestro de la escuela, @escolaiasinverdague.net, que os haremos llegar en breve y también podréis consultar en la web.